Vamos a dar comienzo a este último día de las 28ª Jornadas de Historia del Instituto de Estudios Ceutíes y lo vamos a hacer presentando al profesor Juan Blánquez Pérez, que es catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus principales líneas de investigación han sido o son la arqueología del mundo ibérico, sobre todo el mundo funerario y la escultura, la arqueología fenicio-púnica y la historiografía de la arqueología española, además de dedicarse a los asuntos referentes al patrimonio y la museología. En la actualidad es director del Máster de Arqueología y Patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid e investigación responsable de unidad asociada a ANTA en convenio con el Consejo Superior de Investigación Científica, coordinador del Centro Documental de Arqueología y Patrimonio, que tiene como principal objetivo recopilar, estudiar y difundir los legados documentales sobre arqueología en España y legados fotográficos asociados a la investigación arqueológica en nuestro país. Desde 2006, director del Grupo de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid sobre Arqueología y Fotografía, y desde el 2012 miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid, e igualmente miembro del Instituto de Estudios Albacetense. Forma parte del comité científico de diferentes revistas científicas como el Cupaguán, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Sinos Cartellensis, ambas editadas en la Universidad Autónoma de Madrid, Fonaments, de la Universidad de Barcelona, Cuadernos de la Universidad de Granada, o la Revista de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Es creador y director de las monografías. Sí. Vale. Creador y director de las monografías editadas de la serie Varia y de la revista de Estudios Ibéricos. Es director de más de 30 congresos y seminarios, tanto nacionales como internacionales, y comisario de más de una quincena de exposiciones sobre diferentes aspectos relacionados con la cultura ibérica, la fotografía antigua o historiografía de la arqueología española, todos ellos en campos en los que ha desarrollado su investigación en los últimos 30 años. Hay que decir a este respecto que siempre se ha interesado para que la historia de la arqueología de Ceuta esté presente en las exposiciones y en los trabajos referentes a la historia de la investigación arqueológica en España. Entre 1981 y 1993 ha dirigido sucesivas excavaciones en yacimientos ibéricos de la provincia de Albacete. Entre el año 85 y 1992 elaboró la Carta Arqueológica Subacuática de Almería y en la actualidad que es director de campo y subdirector del proyecto Cartella, del que es directora la profesora Lourdes Roldán Gómez. Quisiera destacar que lleva colaborando con el Instituto de Estudios Ceutíes desde el año 1998, fecha de la celebración de las segundas jornadas del mar, e igualmente participó en el libro Homenaje al investigador Juan Bravo, editado en el año 2004 por el Instituto de Estudios Ceutíes. Es un ponente habitual de las jornadas de historia del IEC. Tuvimos la extraordinaria fortuna de contar con él en las 24ª Jornadas de Historia del Instituto, dedicadas a la mitología en el año 2001, y las 25ª Jornadas de Historia centradas en el patrimonio cultural. Juan es un amigo de hace ya más de 30 años, además es una persona que vaya a poder comprobar que es un gran orador y un gran divulgador, así que siempre es un gran placer poder contar con él y escuchar y aprovecharnos de su sabiduría y sus conocimientos. Muchas gracias, Juan, y cuando quieras.
Mediterráneo, es donde se ubican muchísimos de los mitos grecorromanos. La idea de Heracles, luego de Hércules separando justamente los dos continentes, los bueyes de Gerión, el jardín de las Hespérides, el Atlante dormido, si nos vamos a la costa africana, es decir, muchos mitos de la literatura fenicia y grecorromana, que son en cierta manera sus herederos, ubican en este mundo, en este lejano oriente, en este lejano occidente, una serie de conceptos que todavía hoy día perduran aplicados a la geografía. Pero el conocimiento de la presencia fenicia a ambos lados del estrecho es un conocimiento muy moderno. Miren, la arqueología prácticamente tiene siglo y medio como ciencia. Antes eran anticuarios y antes eran coleccionistas. Entonces, hasta prácticamente el cambio de milenio, hacia el año 2000, pues prácticamente lo que conocíamos de los fenicios, ya porque lo conocido o citado por las fuentes textuales, era que vienen al occidente, que fundan Gadir, que ya les habrá hablado de ella. Vean ustedes con la bajamar y con una fotografía el famoso canal, y al fondo lo que es el actual puerto, con las dos islas, que en efecto todavía la bajamar evidencia esas tres islas que hablan los fenicios y luego toda una no bahía, porque no estaba cerrada como hoy día está cerrada la bahía, todo un mar interior donde el agua también aglutina. Muchas veces se dice si Gadir, Fenicia, que es la Gadir romana, serían las dos islas que tienen aquí hoy día empastadas en una, de Ericeia y Cotinusa, también las excavaciones de Diego Rudimata en Doña Blanca. Bueno, realmente yo me acuerdo cuando era pequeño que me llamaba la atención desde Madrid, mi padre era periodista y trabajaba en Radio Nacional, que comprábamos el diario de Cádiz, que se llamaba Diario de Cádiz y su departamento. Yo no lo entendía. Hoy día cada vez lo entiendo más, ¿no? Para entender Cádiz hay que entender Puerto Real, Puerto de Santa María, San Fernando, Chiclana, la Cádiz actual como ciudad municipal. Es decir, el territorio no se ocupaba como lo ocupamos hoy. Hoy somos muy rígidos, ¿no? Salgo de Ceuta, salgo de Algeciras, salgo de la provincia de Cádiz. La población, como luego veremos en la bahía de Algeciras, se distribuía en torno a un concepto geográfico. Para mí es un poco estéril la discusión si Gadir es lo que hoy día es Cádiz, si es Doña Blanca, si es San Fernando. Era todo. Lo que pasa es que ese todo tendría unos núcleos, uno especializado en lo religioso, otro en lo funerario, otro en lo económico, etcétera, etcétera. Vean dos imágenes que se encuentran en el museo, dos grafitos. Fíjese ahora que hablamos de los rayados, de las pintadas en las paredes. Pues miren, dos grafitos de época antigua que se encuentran en el Museo de Cádiz. Aquí tienen el dibujo a la derecha para que lo puedan ver mejor. Un grafito de alguien que en Cádiz hace una pintada, un arañado en la pared estucada que representa un faro escalonado con las escaleras para subir para ella. Es decir, que el mundo, y aquí tienen otro grafito de también otro faro, si no el mismo, representado de manera más tosca. Es decir, ¿a qué me refiero? Que es verdad que el mundo fenicio genera la creación de un asentamiento urbano, es la primera ciudad de la antigüedad fenicia aquí en la península ibérica, que es el castillo de Doña Blanca como asentamiento urbano amurallado desde el primer momento. Pero es la bahía de Cádiz, lo que hoy día es la bahía, porque antes se entraba mucho más por Santipetri, que por lo que ahora es la Bocana, ese fenómeno que según las fuentes arqueológicas no se remonta más antiguo del siglo IX, según las fuentes textales son del 1100, da igual que sea, el 1010, da igual. La presencia fenicia arqueológicamente demostrado con evidencias materiales de carácter mueble, constructivo e inmueble, cerámicas, metales, etcétera, etcétera, se fecha con seguridad en el siglo IX. Pues bien, en Ceuta, en las excavaciones junto a la zona de la catedral, en el año 70 y pocos, no me acuerdo de memoria, pero tengo aquí 97, y en lo que es la bahía de Algeciras, años después, hemos encontrado justamente la huella urbana de esa gente fenicia. Es decir, son puntos en el mapa que van generando un derrotero, que es una carretera en el agua, son los derroteros marinos, un mapa con asentamientos de diferente envergadura, pero todos ellos de carácter urbano,
porque ese mundo fenicio ya gozaba de esas ventajas que todavía hoy tenemos, solo que más evolucionadas, que son las sociedades urbanas. ¿Qué se conocía en el cambio de milenio, en el 1998, imagínense, y en el 2005, de la presencia fenicia en el occidente? Pues muy poco. Y en el caso de la bahía de Algeciras y en el caso de Ceuta, nada. Sabíamos, aquí tienen ustedes lo que es la bahía de Algeciras, con el peñón de Gibraltar, y en esa bahía es donde se va a desarrollar todo ese impacto colonial de gente que viene a quedarse. Y esto es muy importante, ese matiz, vienen a quedarse. Es decir, no es una llegada de tanteo. Ese tanteo sería la precolonización, que es anterior a ese primer milenio antes de Cristo. Seguramente hubo casi 2 milenios en el segundo y en el tercer milenio antes de Cristo, tanteos progresivos, llegadas de gentes intermediarias, como por ejemplo el mundo sardo, que es la actual Cerdeña, que van generando un conocimiento que permite al inicio del primer milenio antes de Cristo a que poblaciones orientales, en ese momento capitalizadas por Tiro y por Sidón, independientemente y en tiempos sucesivos, llegan aquí a asentarse. Ese conocimiento es lo que permite que vengan a asentarse. Y eligen también los sitios, también elegidos están, que no podría explicarse si no es porque hay un conocimiento previo, y a su vez explica por qué casi todos los asentamientos fenicios que encontramos en la península ibérica y en la parte española del norte de África, que es Ceuta, todavía hoy día se sigue viviendo. Porque, ¿qué más da que Cartella se encontrara, como verán luego, en el centro del fondo de la bahía y que ahora está monopolizada, o está protagonizada, perdón, por lo que es el asentamiento de Algeciras? Es la ocupación de la bahía, como luego veremos. Pero en este momento, en este cambio de milenio de nuestra era, en los albores del año 2000, lo que sabíamos aquí en Gibraltar es que se encontraba la cueva de Orange Cave, excavado por los ingleses, con esta imagen romántica de esa diosa Astarte que sería divisada desde el mar y que se enfocaba de esa manera justificando un santuario ya de época fenicia. Hoy día sabemos que esto es totalmente erróneo. Las excavaciones que hace el Museo de Gibraltar, en colaboración con la que colabora también el Museo del Puerto de Santa María, han demostrado que esa estalactita no estaba visible, estaba todo saturado en época antigua. Pero lo que vengo a decirles es que este peñón de Gibraltar es un punto sacralizado que tiene un doble lenguaje, uno internacional, universal, supraterritorial, que es un eslabón de sacralizar un punto de difícil navegación, que es el haber llegado al occidente e ir a atravesar el estrecho de Gibraltar. Pero cuando la población fenicia se asiente en el interior de la bahía, este santuario supraterritorial de carácter, por decir un término actual, internacional, también va a tener una huella, una respuesta clarísima, material, de lo que está pasando en la bahía. Miren, ya para resumir, aquí tiene una imagen de Baelo Claudia, en la que es la bahía hoy día en la provincia, vamos, en la localidad del término municipal de Tarifa, en Punta Paloma, esta imagen típica de Baelo Claudia, una ciudad romana, pero fíjense que esta ciudad romana tiene unas termas, como todas las ciudades, unas termas marítimas que ha excavado Darío Bernal, unas termas urbanas que hemos estudiado recientemente con Lourdes Roldán en lo que es el estudio de las técnicas constructivas, y ya se sabía de antes, y luego se ha publicado y hemos publicado, cómo los sellos de estos ladrillos son sellos de oficinas, o sea, de fábricas del norte de África. Es decir, que en época fenicia, en época púnica, en época romana, los contactos en un lado y el otro del estrecho son cotidianos, son comunes y son totalmente normalizados. Es hoy cuando esa comunicación es mucho más compleja y mucho más difícil. Miren, en los años 70, 60 y 70 hay dos momentos importantes, que es el Instituto Arqueológico Alemán, capitaneado por el profesor Schubert y Niemeyer, empiezan a estudiar los asentamientos coloniales fenicios en la provincia de Málaga. Es un salto cualitativo. Pues bien, a finales de esta primera oleada de trabajos de los alemanes del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid, en España, el profesor Pellicer, que lo ven ahí, un arqueólogo con una intuición maravillosa, ya avisó que había ausencia de colonias fenicias a ambos lados del estrecho y decía, eso tiene que ser falta de investigación. Aquí tienen el famoso barco de Mazarrón, que no es un barco, es una barca, no tiene quilla,
Se decía que era fenicio, sabemos hoy día que no es fenicio, es una construcción indígena que goza, por ser indígena, de un diálogo con gentes fenicias y con gentes griegas, y esta barca, que no barco, de ancha eslora y de corta manga, perdón, al revés, de una eslora de no llega a los 12 metros y una manga ancha de casi 6, que es como una barquichuela, que es justamente el tipo de comercio, esa es la utilidad de este barco, no que sea fenicio, no por eso tiene menos mérito, pero que nos indica el tipo de comercio en estas épocas, donde los barcos que vienen del oriente, que tienen que tener quilla para cortar el agua y poder maniobrar, no tienen que llegar a tierra firme, se quedan en las ensenadas, se quedan en las bahías, y estas barcazas que tienen la tecnología de este mundo oriental, lo que hacen es llegar el cargamento y meterlo a tierra adentro. Esto fue un libro que publicamos sobre el barco, un congreso internacional, donde defendíamos que había que sacarlo, y bueno, después de mucho discutir, ahora ya el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Murcia han optado por sacarlo. Aquí tienen ustedes el otro lado del espejo, ¿no? La bahía de Ceuta. Pues bien, aquí, que ustedes lo han musealizado, tienen dos virtudes, entre otras muchas, la ciudad de Ceuta, pero que en lo que aquí nos atañe creo que es justo reconocerlo. Ustedes han tenido, y sobre todo influenciado por una política cultural, pero que ha tenido un pozo muy bueno a través del Instituto de Estudios Ceutíes, han tenido dos factores fundamentales para saber lo que sabemos y para poderlo disfrutar en la sociedad, lo que hoy día se llama transferencia del conocimiento. Han tenido, en primer lugar, continuidad. La propia edición de los libros que materializa físicamente estas jornadas, estamos en la 28ª, si mal no recuerdo, da una continuidad que muchas ciudades españolas no han podido tener o no han querido tener o no han visto la conveniencia, esta continuidad. Y luego ustedes también se han adelantado a muchas poblaciones del sur peninsular en lo que es la musealización, es decir, la visibilidad de la investigación. A poco tiempo de haberse excavado, enseguida se musealiza con los criterios propios de la época para que la sociedad pueda disfrutar, aprender de lo que es ese siglo VII a.C., que fue una revolución, puesto que en ese momento en Algeciras, cuando se descubre, no había ese conocimiento. Pero lo que les decía del profesor Pellicer, aquí tiene el clásico mapa de cambio de milenio, donde se habla de Cartago Nova, que nunca fue Fenicia, de Abdera, en Almería, la actual Adra, de Málaga, Málaga y Gades. Nada en el Estrecho, nada en Gibraltar, nada en Ceuta. Pero fíjense, en el 2007 todavía se emplea un mapa de investigación por un autor de una grandísima calidad, como es Adolfo Méndez Manedero, pero la cartografía tenemos hacia la derecha, fíjense, Guadalhorce, Málaga, Toscanos, Chorreras, Almuñécar, todo lo que había sido la misión del Instituto Arqueológico Alemán con Niemeyer y con Suba, luego con Osvaldo Arteaga, profesores que ya han pasado a la historia en lo que es el conocimiento del impacto fenicio en la península ibérica. Pero fíjense esa concentración en lo que es la zona de Málaga. Pero ya en el 2007 viene lo que es Gibraltar, por Goran's Cape, pero no viene nada en la bahía y todavía no viene lo de Ceuta. Y aquí tienen ustedes el otro lado del espejo. Antes hemos puesto la bahía de Algeciras, de Ceuta, aquí tienen ustedes la bahía de Gibraltar. En el centro el peñón, como elemento, digamos, topográfico y cultural de siglos, y a la derecha toda esa macroconstrucción de lo que es la ciudad portuaria de Algeciras, de Fundación Merini. Bueno, tiene fundación romana, pero vamos, la importancia que adquiere en época Merini y que hoy día sigue siendo una ciudad portuaria. Pero vean cómo la población, empezamos en lo que es Getares, todo el puerto de Algeciras, Palmones, San Roque, que es ahí en la base de la fotografía, todo Palmones, San Roque y la línea de la Concepción. Es decir, la población hoy día, esto me recuerda a Cádiz y su departamento, esto me recuerda a Ceuta. Es la idea de la población tendrá el centro administrativo en un punto o lo tendrá en otro, pero lo importante es que la población se distribuye con mayor o menor intensidad en torno a la bahía. Es un concepto poblacional que prácticamente ha durado hasta nuestros días. ¿Qué pasa? Miren, esta fotografía, que es una fotografía militar del archivo de Cuatro Vientos, con un archivo maravilloso de fotografía antigua, es antes de la industrialización. Vean ustedes lo que es el río Guadarranque en el centro de la imagen.
unas salinas a la izquierda. Hoy día todos esos palmones está desecado y a la derecha, vean ustedes, casi oculto el yacimiento de Cartella. Pero miren ustedes con la industrialización de los años 60 y 70, cómo todo esto ha sido ya totalmente transformado. Hoy día la bahía de Algeciras que ven ustedes es esta bahía, pero para entender Cartella, que está justamente en el centro de la imagen, ese triángulo con una línea negra, no creo que se vea el puntero, no sé si ustedes lo ven, lo estoy señalando ahora. Esta topografía que vemos hoy día es una topografía engañosa. Miren, todo en la vida cambia hasta el litoral, y eso ya nos lo enseñaron, para variar, el Instituto Arqueológico Alemán, con el doctor Schubert y con el profesor Osvaldo Arteaga, discípulo de esta escuela, que luego lo hizo Dice Marzoli en lo que es toda la zona de Ampurias, que es estudiar la topografía en época antigua. Lo que hoy día es una bahía de Gibraltar, la bahía de Algeciras, tenemos que ver que este borde hoy día totalmente industrializado tuvo en torno a Cartella una segunda bahía. Y esa segunda bahía, esa bahía en 8, como luego lo hacen artificialmente en Cartago, es la razón de ser de por qué esa bahía siempre ha sido un motivo de interés económico por el aprovechamiento de los frutos del mar y luego geopolítico, el control del estrecho. ¿Qué pasa? Que esa segunda bahía hoy día está desecada. Y aquí tienen una serie de puntos para una perspectiva para que se centre. Bien, miren, hoy día tierra adentro, 2 kilómetros tierra adentro, en los años 90 se descubrió una prospección en la que estaba también el profesor Pellicer, este Cerro del Prado, hoy día totalmente destruido, asoman al fondo en esta industrialización típica de los años 70, del subdesarrollismo, un poco necesario, pero también un poco desbocado. Ahí se encontraron los restos de lo que se llamaba una factoría fenicia. Aquí tienen ustedes una fotografía medio aérea. Justamente en la factoría estaría de lo que es los matorrales y este talud hacia la derecha. Ahora es un vaciado y a la izquierda está lo que sería gas butano, Repsol. Vean ustedes unas excavaciones de urgencia que se hicieron, donde encontramos elementos murarios, pavimentos, hogares, y lo que hoy queda, un pequeño trozo, un pequeño lienzo de la muralla. Es decir, el Cerro del Prado se convirtió en los años 90 en un asentamiento con una cronología del siglo V que apenas llegaba al siglo VI, esto había que revisarlo y también cambiarlo seguramente, pero de carácter urbano, un asentamiento con calles, con casas, con unas plantas definidas y enmarcado todo por la muralla que ven a la derecha. Eso durante mucho tiempo lo llamamos incluso nosotros, el grupo de investigación de la Autónoma, Cartella la Vieja, porque parecía ser que esta ubicación en el Cerro del Prado, hoy día 2 kilómetros tierra adentro, sería la antigua desembocadura del río Guadarranque y, por tanto, el arranque de esa bahía hoy día desecada. Vean ustedes una fotografía antigua, se ve el Guadarranque a la izquierda, un estuario, en la zona inmediata sería Cartella, y hoy día ven ustedes otra fotografía aérea de lo que es este triángulo verde, que es la ciudad de Cartella, donde vemos todo, no uno, 2 polígonos industriales. Vean ustedes cómo es la vida. La propia muralla de época romana, ese triángulo que ustedes ven salvado de la industria, salvó de nuevo lo que fue la industrialización de toda esa zona de la bahía. La desecación de la bahía geológica fue aprovechada para hacer toda una industrialización. Pero dentro de ese triángulo que han visto ustedes antes, de este triángulo a la izquierda de la foto inferior, esa zona que hay sin árboles, en una fotografía aérea es una pequeña elevación y ahí es donde se crea un asentamiento de época púnica, encima uno de época romana republicana, luego otro austero imperial, encima luego otro tardo antiguo y por tanto esa idea que estamos habituados, que pasa en Ceuta, de ciudades superpuestas. Miren, Cartella ha sido conocido desde la antigüedad porque, entre otras cosas, erróneamente había una tradición textual que hablaba que quizás Tartesos estuvo su capital en esa visión del siglo XX de que los mundos antiguos tenían que tener sus capitales como tenían los estados-nación del siglo XX, había sido la capital posible de Tartesos. Eso acicató mucho, por un lado, el mantenimiento de su existencia en las fuentes literarias y luego
en el inicio de las excavaciones, en los años 50 y 60 y parte de los 70, la idea de que esto que podía ser Tartesos. Ya en época de Conchita Chicarro y Collantes, arqueólogos de los años 60, de Sevilla, en colaboración con un mecenazgo americano, la Bryan Foundation, se demostró que los niveles más antiguos que aparecían aquí, en esta colina, igual que todo era el Cerro del Prado, por el río, este era el Cerro del Guadarranque, por el río Guadarranque. Se vio que eran niveles púnicos y que por tanto no podía ser Tartesos. Y entonces eso un poco paralizó lo que eran las excavaciones. Aquí tienen ustedes ahora mismo, ahí al fondo de la fotografía, una pequeña torre de los berberiscos, o sea, para la defensa de las racias de los berberiscos, la muralla romana que lo deja dentro y estas piedras desmontadas de un pequeño torreón seguramente de época púnica. Es decir, viene a ratificar cómo, si bien el asentamiento romano son 27 hectáreas y el asentamiento original de ese círculo que han visto antes eran solamente 3 hectáreas, había puntos defensivos que, digamos, controlaban todo lo que era la bahía. Aquí tienen ustedes lo que es un mapa actual, cartográfico, arqueológico, de lo que es la ciudad de Cartella. La Cartella romana republicana se concentra en la esquina superior izquierda. Debajo de ella está la Púnica. Y hoy día sabemos que debajo de ella está la Fenicia. Pero en época augustea, en ese mundo urbano, en ese salto cualitativo e ideológico de la República al Imperio, el asentamiento de Cartella pasa de ser ese pequeño círculo superior a la izquierda, pasa de ser 3-5 hectáreas a ser 27 con una nueva muralla. El teatro a la derecha, abajo a la izquierda, abajo del todo en la imagen ven termas, es decir, es un salto brutal que es el paso también de la República al Imperio y por tanto ya acometer una política imperial en los territorios conquistados por el mundo romano, por Roma, en definitiva, otro salto cualitativo. Hoy día, si el visitante, y me imagino que algunos de ustedes como buenos ceutíes pasan a la península a menudo y por tanto pueden ver lo que se llama por tradición, que a mí no me gusta nada, las ruinas de Cartella. Bueno, para variar ustedes, ya les decía antes que tienen un valor añadido que es la continuidad en la investigación. Nosotros hemos conseguido dar esa continuidad. En el mundo de las ciencias, en el mundo de la medicina, los laboratorios, la gente no cambia de investigación cada 5 años. El mundo de la cultura, que está poco apoyado, políticamente hablando en general, y el investigador de humanidades, que siempre está a la búsqueda de dinero, fomenta o favorece el cambio continuo de investigación. Nosotros vimos, como grupo de investigación de la Universidad Autónoma, la conveniencia de dar continuidad. Y en efecto, han sido casi 30 años excavando en Cartella. No se crean que esto fue llegar y engranar y encontrar los niveles púnicos. Fue casi al final de esos 30 años cuando pudimos hablar de que hay una presencia fenicia debajo de todo esto. Pero estas ideas de las ruinas, que no son entendibles, ustedes han hecho una cosa muy importante. También continuidad en la transferencia del conocimiento y, por tanto, en la puesta en valor de las ruinas, tanto islámicas como cristianas, como almohades, como fenicias. Y en ese sentido, Ceuta es una ciudad inviable, es una perla, como se dice siempre, del Mediterráneo, y lo es también patrimonialmente hablando. El proceso cultural superpuesto y que es difícil de entender, se favorece ese entendimiento por la continuidad de la investigación y porque ustedes han hecho una apuesta en valor decidida con un gasto económico. Ceuta en ese sentido es un maravilloso paisaje cultural, porque hay una correlación entre los horizontes materiales de sucesivas culturas asociadas a un territorio que es el istmo, la península y la bahía de Ceuta. Eso es lo que llamamos hoy un paisaje cultural, un territorio con una población que le es propia y que tiene un dilatado proceso a lo largo de la historia. Y es lo que intentamos hacer aquí nosotros en Algeciras. Miren, de esa ruina, fíjense ustedes, una reconstrucción. La gente es imposible que esto lo entienda viendo solamente esta ruina. De la investigación, de un desarrollo de la arqueología de la arquitectura, al menos informáticamente, no digo hacerlo en la realidad, podemos dar una reconstrucción de lo que es una basílica, al fondo un templo, a la izquierda una muralla púnica, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos detalles de la excavación para que vean la importancia de la arqueología para el conocimiento científico. Aquí tienen ustedes
en lo que sería esa línea verde de la izquierda, es una línea verde que delimita de manera verde, un cinturón verde de protección de las fábricas, y que fosilizaba más o menos lo que Pellicer, que les citaba antes, delimitó y acotó como zona patrimonial y por tanto no industrializable. Ahí tienen ustedes lo que es hoy día la muralla púnica. Y aquí les subrayo la muralla romana. Vean que ahí, donde paro las líneas en color, se paran y que arriba a la izquierda sigue la romana, sigue el azul, porque toda esta zona, que es una vaguada, es una puerta hoy día destruida. Es decir, hemos encontrado la muralla púnica que va paralela a la muralla romana. Tenemos que hacer entonces una reconstrucción paleotopográfica que se podría hacer hoy localmente en 50-60 metros y podríamos ver todo un proceso cultural y de paso, como van a ver, la mejor muralla púnica conservada en la península ibérica, que hoy día está hermosamente tapada, menos mal que la tapamos, pero que es un problema, ¿no? La visibilidad de la cultura fenicio-púnica en España, y por tanto Ceuta y la península ibérica, y también Melilla, como es lógico, y que no se hace por una falta de visión de política cultural. Miren, aquí a la izquierda tienen la muralla púnica, la parte de arriba es la Bárquida, que es una monumentalización con grandes sillares, la parte de mampuesto careado es la púnica, y abajo tienen ustedes una zapata. Vean ustedes la imagen de la derecha, lo que es una visión longitudinal, escalonada para evitar derrumbes y también por la propia limitación. Si este mismo tramo lo prolongamos 50 metros, podríamos contemplar la muralla púnica en dos fases mejor conservada de la península ibérica. Y en la cima superior, lo que es la ceca de Cartella, porque el mundo romano republicano la aprovechó para hacer allí el taller monumental. Pero lo que es más importante, en la parte más baja e inferior, en la imagen de la derecha lo verán mejor, vean que hay una mancha amarillenta longitudinal de izquierda a derecha, que es un muro de adobes. Nos encontramos ante unas construcciones previas a lo que es la muralla púnica de los siglos IV al VI y que son unas estructuras urbanas con materiales. Pues bien, está claro que el nivel por debajo de esta muralla púnica ya es fenicio y luego lo veremos con materiales. Vean ustedes el estado de conservación, la altura cerca de 5 metros. No digo dejarlo entero, porque entonces es un costo y una sostenibilidad imposible. Pero muchas veces decimos, qué poco sabemos de lo fenicio púnico. Se sabe bastante en el mundo científico. Lo que no hay es una transferencia del conocimiento a través de la visibilización de lo que es esta cultura material, que ustedes en Ceuta sí lo están haciendo. Aquí tienen toda una secuencia estratigráfica. Vean todo lo que son los rellenos de época romana, que lo que hacen es irse hacia la ladera y construir una muralla mucho más gruesa y lógicamente, por la poliescética, mucho más alta. Bien, estos son imágenes de lo mismo. Dada la importancia cultural de esta muralla púnica y debajo de los niveles fenicios, decidimos también, porque era preceptivo por la Junta de Andalucía, taparlo convenientemente y cerrarlo, sepultarlo, aplastarlo con estas ranitas para asegurar su mantenimiento de cara a su puesta en valor. Han pasado ya más de 12 años y todavía no hay ninguna iniciativa seria desde las instituciones de poner en valor lo que podría ser un diálogo entre Ceuta y lo que es la bahía de Algeciras o la bahía de Gibraltar. Pero vámonos al interior de la ciudad. Evidentemente, los rasgos romanos son más importantes porque es un concepto estatal, es decir, es un mundo urbano con la apropiación del territorio. El mundo fenicio es un mundo urbano que no tiene interés en tener conquistado el territorio. Es una conquista ideológica, comercial, por una superioridad tecnológica, pero no territorial. Vamos a subir por esa escalera y vamos a irnos al centro de esa ciudadela. Vean ustedes esa reconstrucción de nuevo. Hemos subido por esa escalera que viene ahí angosta y vamos a la plataforma central que en su día ocupó un templo romano, lógicamente. Miren, hoy que seguimos siendo sociedades urbanas, ¿cuántas veces se dice en las mezquitas, las catedrales están encima de las mezquitas? Sí, claro, porque miren, el mundo urbano, para aquellos gentes que no lo conocen, porque no lo han estudiado o porque creen que el mundo presente hay que verlo con nuestra mentalidad en el mundo pasado, miren, el mundo urbano que nos viene es un mundo urbano mediterráneo, y por tanto de corte oriental. Pues bien, el mundo mediterráneo urbano
tiene una tajante separación entre lo que es el espacio religioso, de lo que es el espacio político, de lo que es el espacio funerario, de lo que es el espacio poblacional. Por eso las catedrales se suelen construir encima de las mezquitas, pero no se alarmen, las mezquitas suelen estar encima de las basílicas paleocristianas y las basílicas paleocristianas suelen estar encima de los santuarios indígenas, porque eso es propio de las sociedades urbanas. Mantener el valor del espacio como algo religioso, como algo funerario, y solo cambiar la religiosidad a la que yo rezo. Pues bien, vamos a irnos justamente junto al templo romano que han visto ahí en el dibujo, y lo que es una bonita para un arqueólogo secuencia estratigráfica, muraria y sedimentaria. No teman que no se las voy a contar para que no se me desmayen, pero vean con qué rigor podemos leer los niveles de tierra, las construcciones, y esos niveles de tierra y esas construcciones se fechan gracias a los materiales arqueológicos. Vean aquí dos secuencias. Estamos uniendo a la izquierda, tienen ustedes lo que es una casa con atrio, solo se conserva la planta baja, y a la derecha tienen ustedes, ahí a la derecha del todo, el podium del templo. Es el núcleo estratigráfico de casi 6 metros de potencia arqueológica, con la sucesión desde época paleocristiana hasta época fenicia. Ahí tienen ustedes la secuencia. Y ese rectángulo marca a la derecha afuera, a la derecha del rectángulo, lo que es la cimentación de la domus del Rocadillo, una casa especial de lo que sería un colegio sacerdotal, aristocrático, construido encima de otro muro con un color gris más oscuro, que justamente lo utiliza como cimentación. Pues bien, de ese rectángulo hemos encontrado materiales fenicios del siglo VII, si no quizás algunos materiales incluso de finales del VIII, pero seguro del siglo VII. Y lo importante de estas secuencias estratigráficas, aquí tienen ustedes toda la complejidad. A la izquierda el podium del templo, ven ustedes un muro tardío, la columna del porticado, a la derecha del todo la cimentación de la domus. Pues bien, esos niveles inferiores son los fenicios. Y como les decía, hayan aparecido fragmentos de platos, fragmentos de ánforas y de objetos suntuarios. Es decir, vamos a traducir el objeto. Platos, o sea, espacios habitacionales. Ánforas, o sea, espacios de almacenamiento. Y suntuarios, una aristocracia, una élite dirigente que está ahí viviendo. Es decir, es un asentamiento urbano y, por tanto, esta cartella, que es el nombre romano, que lo sabemos por las monedas republicanas, cart, pero cartella, traducido, quiere decir la ciudad. Fíjense, si quitamos las vocales, nos queda CRT. Es decir, la moneda romana republicana lo que hace es evidenciar que hay una previa asentamiento urbano de época oriental, y lo llama ciudad. Cartella, Cartagonova, Cartago, CR es la ciudad de. Pues bien, esa ciudad republicana está reconociendo que hay una base fundacional previa, púnica evidentemente, y hoy día ya sabemos que fenicia. Y eso nos ha permitido excavar justamente, este es el muro del podium, restaurado por Alfonso Jiménez con criterios coherentes para la época, es lo que se llaman restauraciones duras porque eran lineales, pero fíjense a la izquierda de ese muro, hicimos unas catas y encontramos un elemento muy importante, unos altares púnicos, ahí los tienen ustedes en el centro con un testigo, y una serie de muros sin materiales que no podíamos identificar al no tener materiales asociados a las construcciones. Pero evidentemente muros en ángulo recto, con mampostería, con alzados hoy día desaparecidos de adobes, es decir, zócalos de piedra y construcción en adobes. Pues bien, justamente por debajo de esos altares lo que apareció en su día fue un depósito votivo, una ocultación, pero ocultación religiosa, no de un tesoro, los mal llamados tesoros. Es el enterramiento de una cosa resultado de una ofrenda. Vean ustedes que estamos en los niveles geológicos. El Cerro del Rocadillo, el Cerro del Prado eran elevaciones dunares fosilizadas en época prehumana. Pues bien, esos niveles están rompiendo esa geología del terreno y cogen un fondo de ánfora y dejan ahí los resultados de una ofrenda. Esa ofrenda, por tener en la verticalidad esos altares y por estar rotos esos altares por la cimentación del muro
del templo romano, el primer templo republicano en la península ibérica hecho en piedra, refleja que esto es un depósito votivo religioso. Hay una perpetuación del valor religioso del espacio. Y esta es la religiosidad que tenemos que asociar a los materiales y a los muros que hemos encontrado de época fenicia. Vean ustedes otro dibujo reconstructivo. Nosotros hemos estado hablando donde tienen las columnas del templo en la vertical. Es necesario una transformación de la información en un lenguaje didáctico para la población. Esto se podía poner en valor y entenderlo. Como resumen final, no me quiero alargar porque creo que es importante el coloquio. Hoy día la bahía de Algeciras o la bahía de Gibraltar es justamente el otro lado del espejo. La evidencia de una presencia normalizada, urbana y estable de carácter comercial en sí mismo, de recogida de materia prima y a su vez de un elemento, un eslabón más en la cadena Oriente y Occidente para pasar a las columnas de Hércules, seguir comerciando y poblando en lo que hoy día es Portugal hasta la zona de lo que hoy día sería Lisboa y en la zona africana a lo que sería más o menos hacia la altura un poco de lo que es Marruecos. Bien, pues yo creo que luego en el coloquio podemos hablar de la importancia de la continuidad de la visibilidad de investigación arqueológica y cómo Ceuta y Gibraltar bien podían estar perfectamente hermanadas ya desde época fenicia, ya desde el siglo VII. Muchas gracias.